destituidos de la gracia del Señor. Amén. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Ninguno de nosotros presentes, amado, daría su propia vida o la vida de alguien que usted quiere en rescate de otra persona. Ninguno de nosotros le diría a un criminal: déjame tomar tu lugar, déjame pagar tu condena, deja que yo esté en las prisiones y tú sé libre. Ninguno de nosotros lo haría. Pero dice la Biblia que Dios envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y la vida está en el Hijo. Amén. El que recibe al Hijo, amado hermano, recibe al Padre. Y el que recibe al Padre, amado, tiene la vida eterna. Y no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. La condenación para el mundo es que el Cristo de la gloria vino y no le recibieron. Pero a nosotros que le hemos recibido, Dios nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Así como está sentado, amado hermano, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Sé que tal vez físicamente está enfermo, tal vez no tiene fuerza, pero ahí donde usted está, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Recuerde, amado, que nosotros siempre decimos que por reverencia a la palabra, pero déjeme decirle que cuando Jesús predicaba la palabra sobre la faz de las aguas, ¿cómo estaba Jesús? Sentado. Se sentó, dice, a la barca. Pidió 2 barcas prestadas. No estoy diciendo que vamos a predicar sentado, no. Pero Jesús pidió 2 barcas prestadas y se sentó y empezó a hablarles el evangelio del reino de Dios. Amén. Pero así como está, amado hermano, vamos a abrir en el evangelio según San Mateo, capítulo 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Y si alguno está dormido, hoy puede despertar. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Si usted gusta ponerse sobre sus pies, hágalo, amado hermano. Y si usted gusta mantenerse sentado, puede hacerlo. Lo importante es darle lectura a la palabra del Señor y que usted escuche lo que la palabra de Dios dice. Bien, amado, dice así, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y su palabra dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, así como está, amado hermano, sé que hemos orado, pero así como está, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos vas a hablar, Señor, a este pueblo que es obediente a tu palabra, Señor, no al hombre, sino a tu palabra, Señor, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y tu pueblo, Señor, te ha escuchado, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, y el que viene a mí dice: el que no haya tropiezo en mí es bien aventurado. Puede sentarse, mi amado hermano, en esta tarde. Gloria sea al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Interesante lo que dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel hombre o aquella mujer que no haya tropiezo en mí. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero también la palabra enseña que Cristo trajo división a la tierra o a las familias. No he pensado que traigo paz, dijo Jesús, sino traje división, disensión. Amén. Pero en esta noche vemos, amado hermano, en esta tarde, lo que Jesús, después de haber dado instrucciones a sus discípulos, sabemos, amado hermano, de que en todas las congregaciones sobre la faz de la tierra, todos los ministros tienen una enseñanza, una forma de realizar sus servicios, y gloria sea al Señor porque lo hacen conforme el Señor les guíe. De la misma manera, Jesús dice que había dado instrucciones a sus discípulos. Amén. Juan estaba en la cárcel, Juan también tenía sus discípulos. Amén. Y todos los pastores a nivel mundial tienen un rebaño el cual ellos pastorean. Amén. Y él trabaja con ellos.
y ellos trabajan con él. Son un equipo, son un grupo. Amén. Y en esta congregación donde Dios nos permite trabajar por su gracia y su misericordia, de la misma manera, amado hermano, todos somos colaboradores dentro de la obra del Señor. Juan tenía sus discípulos, los escribas tenían sus discípulos, Jesús tenía sus discípulos, pero aquí hay algo interesante, amado hermano, que Juan, estando en la cárcel, porque miren lo importante, amado, no importa la circunstancia de su vida, esté enfermo, esté en la cárcel, esté fuera de su país, esté en el trabajo, esté donde sea, usted siempre va a llevar el mensaje en su corazón y escuchando, amado, lo que alrededor se dice del Evangelio. Juan estaba en la cárcel, pero estaba atento, amado hermano, a lo que acontecía allá afuera. Y dice la palabra del Señor que Juan estaba en la cárcel. Cuando escuchó, amado hermano, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos. Mira, amado hermano, Juan el Bautista conocía al Mesías, pero indudablemente, amado hermano, cuando uno está a punto de morir, Juan el Bautista sabía que le quedaba breve tiempo. ¿Saben por qué causa Juan el Bautista estaba en la cárcel? ¿Usted sabe la razón por la cual Juan el Bautista estaba en la cárcel? Por hablar la verdad. Por llevar el evangelio. Por llevar el evangelio. Juan estaba en la cárcel porque le dijo a aquel hombre llamado Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por esa razón, él estaba en la cárcel. ¿Y saben lo que Juan esperaba, amado hermano? Que lo decapitaran. Amén. Él estaba esperando su sentencia, pero él antes de morir quería asegurarse. No es que dudara, amado hermano. Quería asegurarse, porque cuando uno ama la obra de Dios, cuando uno ama el servir a Dios, usted va a ver usted una preocupación, va a haber un deseo en su corazón, porque usted ama hacer la voluntad del Padre y no la del hombre. Dele palma al Rey de Gloria, porque usted ama hacer la voluntad de Dios y no la del hombre. Y Juan estaba en la cárcel cuando él escuchó, amado hermano, los hechos de Cristo. Las palabras se las lleva el viento. Usted puede hablar todas las cosas que quiera, pero lo que marca la diferencia son sus hechos. He escuchado gente que dice, yo quiero servirle al Señor, pero aún siguen en una silla, aún siguen sentados, esperando que venga escuchando que venga un ángel y les hable. Hijo, levántate, es tiempo de predicar el evangelio. A la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Gloria a Dios para siempre. Es tiempo, amado hermano. Juan el Bautista quería, amado, asegurarse que la obra, amado, que el Padre le había encomendado había dado resultado, había dado fruto al 100%. Yo no sé si usted se preocupa en su vida, amado hermano, pero es importante preocuparse en el servicio que nosotros le damos al Señor. ¿Ve? Entonces, cuando Juan escucha, amado hermano, envía a 2 de sus discípulos a preguntar. No tenía duda, pero es que alguien, amado hermano, en el hecho de la muerte, cuando ya sabe que no tiene otra salida, o no hacen así las personas cuando están a punto de morirse, que siente que han ofendido a una persona, que le ha faltado el respeto, y la gente dice y comenta, es que no puedo morir en paz. Manden a traer al fulano, a la fulana de tal, para que yo le pida perdón, porque no puedo morir. Su conciencia le redarguye. No puede morir tranquilo. Y manda a traer a aquellas personas que él siente que le ha faltado el respeto para pedirles perdón. Amén. Y Juan, amado hermano, él decía, ¿será el Cristo de la gloria? ¿Será que es él el que le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntenle, ¿este es el Cristo que ha de venir o esperaremos a otro? Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Si este es el Cristo o vamos a esperar a otro, ¿qué cree usted, amado hermano? ¿Que es el Cristo de la gloria el que ya vino? Está esperando ir en Semana Santa todavía a preparar sus buenos mariscos. Porque así vive la gente. Cristo murió hace más de 2000 años, pero Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, abogando por su vida, abogando por nosotros, y el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, porque nosotros no sabemos cómo orar, pero Él intercede con gemidos, amado hermano, por causa de nosotros.
Amén. Y Juan el Bautista, amado hermano, envía a preguntar. Y la respuesta que se le da, amado hermano, es algo asombroso, algo maravilloso, que a la luz del Evangelio en el siglo XXI, usted puede ver levantarse un muerto y usted no se arrepiente ni se convierte de todo corazón. Le palma a Dios de gloria, amado hermano. Amados, nosotros vemos los hechos y los milagros de Cristo sobre nuestra vida todos los días. Y aún así dudamos del Evangelio, dudamos de nuestro servicio para con Dios. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Era la pregunta de Juan el Bautista. Y recuerda, amado hermano, que Juan el Bautista no era cualquier persona, no era cualquier hombre. Él venía en el espíritu de Elías. ¿Y saben quién era Elías, amado hermano? Un profeta de Dios que desafió a más de 400 falsos profetas y entre 850 profetas falsos. Amén. Los profetas de la Jezabel y del rey Acab, falsos profetas, falsos ministros de Dios. Ese hombre, amado hermano, se paró en la brecha y empezó a decirles, así como Josué decía: decídanse a quién servir. Si servir a los Baales que tuvieron vuestros padres, o servir a Jehová de los ejércitos. Y si Jehová es Dios, servirle a Él. Ese hombre se paró a la brecha, amado hermano. A ver, vaya a predicar ahí a la Castro en contra del homosexualismo y el lesbianismo. A ver cómo lo confrontan las personas allá afuera. Pero hombres como Juan el Bautista, amado hermano, como Elías, hablaban la verdad no importando su condición de vida. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las marcas del Evangelio están sobre mis espaldas. Y nosotros, amado hermano, vivimos todo el tiempo amargados en la vida como creyentes. En vez de pararnos y predicar, hacer la voluntad de Dios, mirando el blanco perfecto que es Cristo y no al hombre. Gloria a Dios. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, amado. Usted le sirve a Cristo, no le sirve al hombre. Amén. Entendámoslo esta tarde, amado hermano. Usted no le sirve al hombre, usted le sirve a Dios. Usted tiene que agradar a Dios. Juan el Bautista, amado hermano, no le servía a los hombres. Es decir, en una forma no de que se exaltare, sino que él hacía la voluntad de Dios. Yo creo que todos hemos sido llamados con un propósito específico de parte de Dios. Amén. Unos dicen que el que gana almas es ¿qué? Sabio. Es sabio. El que ora, amado, interceda levantando manos santas. El que es injusto, amado hermano, practica la justicia. El que es puro, purifíquese, amado hermano. Y Jesús dice, amado hermano, en cuanto a la recompensa: el que le da un vaso de agua a uno de sus pequeños por ser discípulo de Cristo, no perderá su recompensa. Y Jesús dice que aquel, amado, que honra a un profeta de honra recibirá también. Y aquel que honra a un justo, de la misma forma Dios le pagará con esa justicia. Amén. Y Juan el Bautista, amado, esa era la pregunta. Nosotros sabemos que Cristo viene, amado, por una iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuándo? Nadie sabe. Nadie sabe el día, ni nadie sabe la hora. Puede ser esta tarde, puede ser el día de mañana. Pero si usted vive, amado hermano, creyendo que su vida no vale nada y que vive por vivir, usted vive por vista y no por fe. Amén. Amén. Él aparecerá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Cuando nadie lo espere. Cuando nadie lo está esperando, amado. Cristo dice: porque se tocará trompeta, a la final trompeta, amado hermano. Cristo viene por su iglesia. Y quiere Cristo, amado, que nosotros estemos preparados. No que se esté preparando. ¿Quiénes eran los que estaban preparando? Las 5 vírgenes insensatas. Que el marido tardó en venir. Y ellos dijeron: el marido ya tardó en venir, él no viene. Empezaron a qué, como muchos de nosotros en la iglesia. Como no es un baby shower, como no es un cumpleaños, como es una novela, un programa de televisión, usted está durmiendo. Así es, amén. Si Cristo viene, así se va a quedar, cabeceando. Cabezón. ¿Sí? Amado hermano,
Porque la palabra del Señor dice, mientras hay luz, amado hermano, sigamos adelante. Aleluya. Sigamos avanzando. Las 5 vírgenes insensatas cabecearon porque pensaron como muchos de nosotros, Cristo viene y ya pasaron más de 2000 años y no viene. Pero déjame decirle, los discípulos creyeron fervientemente, estamos más cerca que cuando le conocimos. Amén. Amén. Así que la pregunta de Juan era esa. Y mira la respuesta de Jesús. ¿Cuántos ha hecho un milagro Cristo en su vida? Muchos milagros ha hecho Cristo en nosotros. Desde que Él nos miró, amado hermano, nos miró en la calle, porque estábamos en la calle. Dios nos miró. Usted dirá, hermano, es que a mí me miró sirviendo en la iglesia. Pues hay muchos cristianos, amado hermano, déjeme decirle honestamente, hay mucho cristiano que está sentado en las congregaciones, pero no conoce el evangelio de Cristo. Conoce el evangelio del hombre que él ha formado y él ha trazado, pero la doctrina y la enseñanza de Cristo no la conoce. Amén. Gloria a Dios. Yo antes creía, amado, que con dar dinero ya tenía ganada la salvación. Así es. Antes muchos andan haciendo pactos de dinero porque ellos creen que ahí está su salvación. Hay personas en las congregaciones que les piden, ¿saben cuánto? $200, $500, $1000. Y ahí está toda la gente ignorante a la palabra del Señor, dando su dinero por ignorancia. Y lleva 20 años en el evangelio, santo Dios, que serán los recién convertidos. Y ahí está la gente llevando sus, no sé cómo le llaman, hay gente que da hasta $10,000 al año. Y ellos se creen bendecidos y en victoria, santo Dios. Así hay mucha gente. No importa, tal vez tú tienes 10, 15, 20 en el evangelio, amado. Usted desconoce el evangelio de Dios. Gloria a Dios, porque Dios levantó hombres, amados, que hablaron la verdad, la realidad del evangelio. Amén. Antes nosotros ahí andábamos corriendo en las congregaciones como muchas iglesias. Yo no critico las iglesias, pero hay gente que vive de emoción. En la hora de la alabanza, la gente danzando, los niños danzando, haciendo cuanta cosa. Yo conocí un muchachito que es un joven. No es malo hablar lenguas, no es malo profetizar. La Biblia dice, hágase todo, pero decente, en orden. Pero, amado hermano, ¿a quién se le da credibilidad? Una persona que está hablando lenguas, está lleno del Espíritu Santo y afuera haciendo maldades. ¿Usted cree que se llama eso llenura del Espíritu Santo? No, amado hermano, se llama emoción. Y en emoción vive mucha gente. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra no ha llegado a su vida. El evangelio no ha entrado a su corazón. Porque cuando el evangelio entra a un corazón, él cambia todas las cosas que están malas y las hace nuevas, amado hermano. Amén. Pablo dijo, si no hubiera sido por la ley que fue dada a Moisés, nunca me hubiera dado cuenta que yo era un ladrón, ya que la ley dice, los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Amén. No robarás. Pero la ley dice que no robarás y yo lo hago, pues me estoy dando cuenta que soy un ladrón. Amén. Entonces, mire, amado hermano, la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan, verso 4. Respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves, que miras y escuchas. Amén. Ese es el evangelio, amado hermano. Testificar de las cosas que nosotros vemos y escuchamos. Usted dirá, hermano, pero yo no he escuchado ningún ángel. Aquí está la palabra, amado hermano, donde está la verdad del evangelio. Usted quiere vivir un evangelio, aquí está. Un evangelio, una doctrina de parte de Dios. Amén. Mire, amado hermano, los ciegos ven. Antes yo estaba ciego, no voy a mencionar nombres. Antes yo estaba ciego. Creía que miraba, pero estaba ciego. Ciego a las promesas de Dios. No podía ver y no podía entender la palabra del Señor. Estaba ciego. Y dice, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el reino, el evangelio. Amén. Mire, amado, esto marca la diferencia sobre la faz de la tierra.
Jesús, amado, siempre era movido a misericordia. Jesús sanaba a los enfermos, a los paralíticos, los ciegos, los cojos, los mancos, los leprosos. Jesús los sanaba, amado hermano. Y a los pobres, pobres como nosotros, porque ninguno de nosotros es millonario. ¿Sabe por qué? ¿Sabe dónde están los millonarios? En mansiones de lujos, con vestimentas lujosas. Pero Jesús pregunta, ¿qué saliste a saber al desierto? ¿Qué es lo que saliste a saber? A un hombre. Amén. A un hombre común, que no tenía vestimenta de gala, como dice la palabra del Señor. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Yo quiero detenerme un momento aquí. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Entonces, ¿dónde quedan los hombres de la prosperidad? Donde hay que pagar por un milagro. O sea que los que no tienen dinero, amado hermano, quedarían fuera del reino de Dios por no tener dinero, por no pagar un milagro. ¿Está conmigo, amado? Amén, gloria a Dios. En las congregaciones, amado hermano, por eso Jesús tenía razón en decir cuando Él menciona y cita el siguiente pasaje: cuando te inviten a una fiesta, no busques los primeros asientos. Amén. No busques los primeros asientos, como hacen muchos. Porque así es el hombre que hace acepción de personas. En las congregaciones así es, amado hermano. Aunque usted no lo crea, esta es la verdad. Porque entra un hombre, amado, con buena apariencia, con buena vestimenta, un buen carro, amado hermano, usted lo pone en los primeros asientos. Por eso cuando entre, dice, cuando seas convidado, dice, siéntate hasta la banca de atrás. No me imagine, ya me imagino, amado hermano, porque de que los hay, y lo he visto con mis propios ojos. Hay hermanos humildes que llegan con guarachitos a las congregaciones, con su vestimenta sencilla. ¿Y saben lo que hace el diácono? Hermano, eso está reservado. Por favor, pase hasta la parte de atrás. Y le toca, amado, subirlo hasta lo más, hasta las asientos de atrás. Pero así pasa, amado, en las congregaciones. Por ser gente sencilla, gente humilde. Hay gente que así es, ministros. Hermano, lo siento, no puede sentarse aquí. ¿Por qué no puedo sentarme? Porque está reservado. ¿Para quién? Para los hombres de dinero. Para los que tienen buen carro. A los que se les puede sacar plata. Pero los humildes de corazón. Entonces, si el reino es a los pobres, es anunciado el Evangelio. Entonces, ¿dónde están los pobres, amado hermano? Que no tienen ni un centavo. Entonces quedaría fuera el texto que Jesús dijo: ellos han dado de lo que les sobra, pero esta dio de todo lo que tenía, de su sustento para el día de hoy y para el día de mañana. Amén. Los pobres, amados, no tendrían cavidad en las congregaciones. Pero Jesús dice que las buenas nuevas es que a los pobres es anunciado el reino de Dios. Y los que están enfermos, amados, son sanados por la gracia de Cristo. Amén. Entonces, amado hermano, dice, vamos a ir avanzando. En el verso 7, dice así: mientras ellos se iban, mire qué lindo, amado hermano, Jesús no pierde su tiempo. Así como usted y yo no lo estamos perdiendo en esta tarde. Gloria a Dios. Amén. Jesús salía a predicar a las aldeas, a las ciudades, iba y predicaba. El verso 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Mire qué cosa más linda. Por eso dice la palabra del Señor, que te honren los labios extraños y no los propios tuyos. Porque hay gente que dice: no, hermano, es que yo ayuno 3 veces al día. No, hermano, es que yo oro 8 horas al día. No, hermano, es que yo hago esto. Hermano, es que yo hago lo otro. No, amado hermano, que Dios, amado, lo que usted hace en secreto, Dios se lo recompensa en público. Amén. Juan el Bautista estaba en la cárcel, pero mire qué honra Jesús le está dando al que le es fiel. Amén. Tal vez, amado, en la congregación donde usted va, o donde usted está trabajando, nadie mira lo que usted hace. Y nadie valora lo que usted hace.
Y usted lo hace con todo su corazón, todas sus fuerzas para Dios. Aleluya. Pero nadie lo mira. Pero hay alguien que lo está mirando, amado hermano. Hay alguien que lo está viendo. Amén. Hay alguien que mira lo que usted hace. Recoger la ofrenda, traer a los hermanos, dirigir la alabanza, amado, orar por las personas. Dios mira ese trabajo que nadie mira. Solamente Dios mira. Y Dios, amado, empieza a ensalzar a Juan el Bautista, amado hermano. Que no hay ningún hombre, amado hermano, actualmente, ni antes ni después, como la vida de Juan el Bautista. Amén. Mire qué lindo cuando Dios honra a sus hijos, cuando Dios honra a sus siervos. Amén. Pero antes de ver lo que Jesús dice y describe de Juan el Bautista, vamos a ver algo, amado, porque Dios siempre sabe pagar bien. Gloria a Dios. Amado, el trabajo que usted está haciendo no es en vano. Tal vez aquí no tiene dinero, no tiene plata, no tiene nada, pero su recompensa, su riqueza está en los cielos. Amén, así es. Sus tesoros, amado hermano, están en los cielos. Si su tesoro estuviera en la tierra, ya estuviera perdido. Ya no estuviera aquí. Pero déjame decirle, por eso dice la palabra del Señor, sirvamos y atendamos entre nosotros como hermanos. Voy a leer unos versos, amado, antes de ver lo que Jesús habla de Juan el Bautista. En el capítulo 10 y verso 40, miren lo que dice. Estas son las recompensas para aquellos que atienden o le sirven a sus consiervos. Dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta, ¿qué? Recibirá. Y miren, mi amado hermano, que la recompensa de Juan el Bautista no era cualquier cosa. Sigue diciendo aquí: y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, ¿qué? Recibirá. Recibirá. Tenemos al profeta, tenemos a un justo, y también tenemos a los pobres que se es anunciado el evangelio, que es a nosotros, dice en el verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amado, en la obra del Señor nada es en vano. Por eso cuando le den un privilegio, amado hermano, diga amén, gloria a Dios. Aleluya. Y no diga poniendo pretextos, porque ya sería como un poco vergonzoso, ¿no? Si usted ya tenga sus 20 años en el evangelio, hermano, va a llevar la alabanza. Hermano, me hubiera avisado con tiempo, por el amor de Dios. Mire, ya faltan unas horas. Hermano, te va a traer el mensaje. Hermano, sea consciente. Usted vive en la palabra. Su alimento es esto, amado hermano. Amén. Aquí hay recompensas muy bonitas. Imagínese que tal vez usted a veces hospeda ángeles. Usted no se da cuenta. Pero aquí dice que el que atienda a un profeta, por ser profeta de Jehová, dice que recompensa de profeta va a recibir. Amén. Y para encontrar un profeta en estos tiempos, no sé, pero Dios, de que los hay y están por ahí. Hay gente que usted mira en su vida, los mira una vez y nunca más los vuelve a ver. Tal vez son ángeles entre nosotros. Así es. A mí me ha pasado que yo he visto personas ahí afuera de mi casa, han pasado personas y me dicen: hey hijo, dice, ten ánimo, sigue adelante. Y sin saber por qué me dice esas palabras, pero Dios sí sabe. Y nunca más lo vuelvo a ver. ¿Sabe por qué? Porque Dios, amado hermano, Él se mueve entre nosotros. Él se pasea entre nosotros. Y por eso, amado hermano, tal vez un andrajoso en la calle, tal vez puede ser un profeta. Usted le da un pedazo de pan, un vaso de agua, amado hermano. Él dice que recompensa del profeta recibirá. Pero vamos en estos tiempos. ¿Quién va a considerar a un hombre con ropa sucia, andrajoso, lo va a considerar un profeta de Dios? No, porque lo que la gente está mirando, que esté bien vestido, que esté bien parado, y que tenga una buena casa, una buena mansión, y que tenga cientos de seguidores, para que el hombre ponga la mirada en él, hombre de renombre. Pero Jesús no enseña eso. Jesús
Ahora dice que aquel que le dé a uno de sus pequeñitos, por ser su discípulo, un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. Amén. Hay gente, amado hermano, siempre regala un vaso de agua. Y como que usted como que se hace codo, como que se hace el de oídos sordos. Y usted no quiere. Aquí no estamos acostumbrados, pero en nuestros ranchos sí. Pasaba la gente de esos que pasaban por los ranchos, decían, regalen un vasito de agua. No tengo ahorita y no esté molestando. Gente que pedía agua, hermano. Y el agua no se le niega a nadie. Pero aquí en Estados Unidos todo es dinero. Usted compra una caja de agua, le vale dinero. ¿Por qué cree que en las congregaciones, atento, en las congregaciones, compra cajas de agua, se la venden a $1.50? Bueno, yo sé, los que hemos pasado por ahí, hay congregaciones donde le venden una botella de agua, donde le venden la comida, donde le venden el refrigerio, todo el negocio. Y aquí dice que el que le dé un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, por ser su discípulo, no perderá su recompensa. ¿Amén? Entonces, para ir finalizando, amado hermano, vamos a ver qué es lo que Jesús dice de Juan el Bautista. Y si, amado hermano, Cristo quisiera hablar de usted, ¿qué diría de usted? Si Cristo quisiera hablar de su persona, como diciendo, este es mi siervo, este es mi hijo, ¿qué diría Cristo de usted? ¿Será que hablaría cosas bonitas de usted? Pero vamos a ver lo que habló de Juan el Bautista. Miren lo que dice. En el 11:7 dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí que los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes, ¿dónde están? Están. En la casa de los reyes están. Mira, amado hermano, increíble, pero es la verdad. Los pastores de la prosperidad tienen aviones privados, tienen mansiones como usted no se imagina. Y hay tanta gente muriendo en su propio rancho, su propia aldea, su propia ciudad, y ellos no hacen nada. No les interesa. Pero, amado hermano, países pobres, pero que se han enriquecido, amado hermano, a través del pueblo. ¿Y dónde está y cuando está la necesidad, amado hermano, ellos no tienen para darle al pobre? Solamente miran a la gente muriéndose, pasan en las predicaciones, pasan la gente ahí muriéndose, gente que está necesitada, y solo lo que le dicen, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir, id en paz, pero no le da nada para su sustento.